La oficina estaba en un bullicio habitual cuando Danilo Sousa, el jefe, irrumpió en la recepción. Con su rostro tenso y una expresión arrogante, levantó un paquete frente a los empleados. «Si alguien aquí logra traducir esto, le doy todo mi sueldo», gritó, desafiando a todos a hacerlo. Las risas comenzaron a llenar el aire. Los empleados se burlaron como siempre lo hacían cuando Danilo convertía su actitud prepotente en un espectáculo. Renata Silva, una empleada de limpieza con un uniforme azul y guantes de goma, estaba en el pasillo escuchando todo. No se rió. Se quedó inmóvil, como siempre hacía, escuchando desde la puerta del baño. Mientras todos continuaban con su burla, Renata, en silencio, pensaba en lo que ocurría. Horas antes, un sobre llegó desde Hungría, directamente a las manos de Danilo. Abrió el paquete con desdén, esperando algún tipo de propuesta comercial. Pero lo que encontró fue algo completamente inesperado. Cuando vio los papeles, no entendió nada. Parecían estar escritos en un idioma extraño, casi incomprensible. «¿Esto qué es? ¿Un fraude?», murmuró con tono despectivo. Pero Mariana, la secretaria, observó con atención el contenido. «Parece húngaro, señor», dijo con cautela. «Tiene sellos oficiales y valores en euros». Danilo no podía creerlo. «En euros. ¿Quién en Brasil habla húngaro?», exclamó, despectivo. «Esto va directo a la basura». Sin embargo, algo en los papeles llamó la atención de Mariana. En la parte superior estaba escrita una fecha destacada. «Hoy hasta las 18:00 horas». «Señor, esto parece urgente», dijo Mariana alarmada. «Si es algo oficial y perdemos el plazo». Danilo bufó. «Llama a cualquier traductor, paga lo que sea necesario. Esto no puede ser difícil». Fue entonces cuando comenzaron las llamadas a empresas de traducción. La frustración se apoderó rápidamente de Danilo cuando ninguna de las compañías pudo ayudar. La lengua parecía ser demasiado rara y nadie tenía los recursos para atender la solicitud. A medida que el tiempo avanzaba, la impaciencia de Danilo crecía. «Son casi las 3 de la tarde», vociferó golpeando la mesa. «Estamos en una ciudad con millones de habitantes y nadie sabe húngaro. Pago 45.000 reales a quien traduzca esto». Las risas estallaron en la oficina, como siempre ocurría cuando Danilo usaba su arrogancia como espectáculo. Roberto, del área comercial, se rió y exclamó: «Por ese sueldo aprendo cualquier idioma en media hora». Fue en ese preciso momento que Renata, la empleada de limpieza, decidió salir de las sombras. Caminó con firmeza hacia la sala de reuniones. Todos se quedaron en silencio. Nadie esperaba que la mujer que limpiaba los pisos tomara el centro de atención. «Señor Danilo, ¿puedo ayudar con la traducción?», preguntó Renata con voz serena. Danilo, sorprendido, tardó unos segundos en reaccionar, como si no creyera lo que escuchaba. Luego estalló en carcajadas. «¿Tú? ¿Tú hablas húngaro?», dijo entre risas. «Sí, señor, hablo húngaro y puedo traducir los documentos», respondió Renata con calma. Las risas se propagaron rápidamente por la oficina. Era impensable que la empleada de limpieza, una mujer invisible para todos, hablara un idioma tan raro. Mariana, que había observado con curiosidad, intentó intervenir, pero también se sintió desconcertada. Danilo, sin embargo, hizo un gesto de desdén y agitó los papeles en el aire. «Está bien, genio. Muestra lo que sabes». Renata tomó los documentos con cuidado. Sus ojos se movían rápidamente a través de las páginas y con cada palabra que leía, su rostro cambiaba. Algo en su interior despertó. La atmósfera en la oficina cambió de inmediato cuando Renata comenzó a leer en voz alta. «Tisztelt Danilo Sousa úr», dijo con voz clara. «Le escribimos para informarle sobre los bienes dejados por Joseph Sousa». El silencio cayó como una cortina pesada sobre la oficina. Las risas cesaron. Danilo abrió los ojos de par en par. «¿Estás leyendo eso de verdad?», preguntó con incredulidad. «Sí, señor. Es una notificación legal. Su tío Joseph falleció en Budapest. Usted ha sido identificado como el único heredero de una herencia valorada en 15 millones de euros». La incredulidad se apoderó de todos los presentes.
Danilo palideció mientras agarraba los papeles con manos temblorosas. «¿Cómo sabes húngaro?», preguntó, casi en un susurro. Renata respiró hondo antes de responder. «Fui profesora de lenguas en la Universidad de Sao Paulo durante 15 años, especializada en lenguas de Europa del Este. Antes de eso, trabajé como traductora en el Consulado de Hungría». El impacto de sus palabras fue inmediato. Todos en la oficina la miraron con ojos abiertos, como si la vieran por primera vez. Roberto se quedó boquiabierto. Mariana no podía creer lo que estaba escuchando. Amanda, del área financiera, dejó caer la planilla que estaba analizando. Todos se quedaron mirando a Renata, sorprendidos por su conocimiento y habilidades. Pero Mariana no pudo evitar hacer la pregunta: «¿Por qué trabajas como empleada de limpieza?». Renata, con una calma inquebrantable, respondió: «Denuncié un esquema de venta de diplomas en la universidad. Fui despedida por exponer a los involucrados. Me pusieron en una lista negra con mi hija enferma y mi esposo desempleado. Acepté el primer trabajo que me ofrecieron con contrato formal y plan de salud. Fue aquí». Danilo se pasó la mano por el rostro, abrumado. Durante 2 años había tratado a esa mujer con desdén, burlándose de su presencia. Ahora, esa misma mujer era la única oportunidad que tenía para conservar una fortuna que ni siquiera sabía que existía. «¿Puedes traducir todo con precisión?», le preguntó casi sin aliento. «Puedo. Y puedo redactar la respuesta legal que debe enviarse antes de la medianoche, pero quiero algunas condiciones. Una computadora, acceso a Internet, silencio y autonomía», dijo Renata sin vacilar. Danilo hizo un gesto hacia Mariana, aún sin palabras. «Llévala a la sala de reuniones. Dale todo lo que pida». Renata caminó con paso firme hacia la sala, mientras los empleados la observaban con incredulidad. Había atravesado un portal invisible, de ser una simple empleada de limpieza, a convertirse en la persona más importante en esa oficina. Mariana, aún en shock, se acercó a Renata en la sala y le dijo en un susurro: «Renata, lo siento mucho. Nunca imaginé». «Está bien», respondió Renata con serenidad. Solo veían el uniforme. La sala de reuniones estaba silenciosa. Renata se sentó frente a la computadora, organizando mentalmente sus pensamientos, mientras los documentos aún estaban sobre la mesa. Danilo, con las manos temblorosas, se apoyó en la silla, observando cómo ella trabajaba con una precisión impresionante. La presión era palpable, pero Renata no parecía inmutarse. Estaba en su elemento. Con cada palabra que escribía, cada paso que daba, su confianza crecía. Era la misma mujer que había limpiado esos pisos durante años, pero ahora tenía el poder de transformar la situación con su conocimiento. Mientras tanto, Danilo seguía procesando lo que acababa de descubrir. Durante años había ignorado a Renata, viéndola solo como una empleada más, un eslabón más en la cadena de su empresa. Sin embargo, ahora ella era la clave para salvarlo de un desastre que ni siquiera imaginaba. Su mente estaba en conflicto, luchando con el peso de sus propias acciones. El hombre que siempre había tenido todo bajo control se encontraba ahora completamente dependiente de alguien que había subestimado. Renata, mientras tanto, ya había leído toda la documentación y comenzaba a redactar una respuesta legal. Era como si todo lo que había aprendido durante su carrera profesional estuviera cobrando vida frente a ella. Cada frase que escribía estaba cargada de experiencia y de años de dedicación al estudio de lenguas extranjeras y derecho internacional. No había duda de que era una experta, pero lo que hacía aún más impactante su presencia en ese momento era el hecho de que jamás había tenido la oportunidad de mostrar su verdadera habilidad. A medida que pasaban los minutos, la atmósfera en la sala se volvía más tensa. Danilo no dejaba de mirar a Renata, esperando que su respuesta fuera correcta. Había tanto en juego. No solo estaba en juego la herencia, sino su propia imagen, su empresa, su reputación. Nunca pensó que un paquete enviado desde Hungría podría cambiar su vida de esta manera. Sin embargo, ahí estaba, esperando que esa mujer, que había sido tan ignorada, fuera quien lo rescatara. Renata terminó de escribir la respuesta legal. Tomó los papeles, revisó cada palabra y luego se giró hacia Danilo.
Está listo, dijo con firmeza. La respuesta está redactada y lista para ser enviada antes de la medianoche, tal como lo requerían. Danilo la miró con ojos grandes, como si estuviera viendo a alguien completamente diferente. ¿De verdad lo hiciste?, preguntó, con una mezcla de asombro y gratitud. Renata asintió sin decir una palabra, entregándole los documentos. Danilo los leyó rápidamente, con una expresión de incredulidad en su rostro. Lo que estaba leyendo no era solo una traducción, era una obra de arte legal. La respuesta estaba clara, precisa y llena de detalles técnicos que solo alguien con una comprensión profunda del idioma húngaro y el derecho internacional podría haber escrito. «Es impresionante», murmuró Danilo. Renata lo miró directamente a los ojos, sin mostrar emoción. «Señor Danilo, usted me ofreció su sueldo, 45.000 reales. Estoy aquí para cobrarlo». Danilo asintió lentamente, casi con reverencia. «Lo recibirás», dijo. «Pero quiero hacerte una propuesta. Quédate en la empresa como consultora de traducción. Te ofreceré un sueldo de 10.000 reales con beneficios». Renata lo miró con cautela. No era una oferta cualquiera, era una propuesta que venía con un precio. Danilo se había dado cuenta de su valor, pero aún tenía mucho que demostrar. «Necesito pensarlo, pero agradezco la oferta», dijo Renata. «Ahora, por favor, váyase. El tiempo corre». Danilo salió corriendo hacia el correo para enviar los documentos, mientras Renata permanecía en la sala, sentada frente a la computadora, como si todo esto fuera solo otro día en su vida. A la mañana siguiente, Renata llegó a la oficina antes de las 7, como siempre lo hacía, pero esta vez no llevaba su uniforme azul de limpieza. En su lugar, llevaba una blusa blanca discreta, pantalones oscuros y una actitud que reflejaba la mujer que había sido durante todos esos años, pero que ahora estaba lista para algo mucho más grande. Se sentó en la recepción, esperando a Danilo, con su bolso en el regazo. Paula, la recepcionista, la observó sorprendida. «Buenos días, Renata», dijo con una sonrisa. «Hoy te ves diferente». Renata sonrió levemente y respondió: «Buenos días, Paula. Estoy esperando al señor Danilo. Vine a hablar con él sobre la propuesta que recibí ayer». A las 8 en punto, Danilo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Estaba visiblemente ansioso, pero cuando vio a Renata en la recepción, se detuvo por un momento, como si todo lo que había pasado la noche anterior lo hubiera afectado profundamente. «Buenos días, Renata», dijo con un tono más suave. «¿Ya decidiste?» Renata lo miró con serenidad y respondió: «Sí, señor Danilo. Acepto la propuesta de trabajo como consultora, pero tengo algunas condiciones». Danilo la miró esperando lo que venía. «Quiero trabajar medio tiempo durante las primeras 2 semanas para entrenar a mi sustituta en la limpieza. No quiero dejar a la empresa en apuros», explicó Renata. Danilo asintió, sorprendido por la humildad de Renata. «Eso es muy justo», dijo. «También quiero que mi sueldo sea depositado directamente en la cuenta de la clínica donde mi hija recibe tratamiento. No puedo arriesgarme a retrasar ningún pago». Danilo aceptó sin dudar. «De acuerdo, déjame eso a mí. Y por último, quiero un contrato firmado con mis funciones claramente descritas. No quiero que en el futuro alguien diga que no estaba calificada para el puesto». Danilo sonrió respetuoso. «Vamos a redactarlo hoy mismo». Mariana los esperaba con la agenda del día en mano. «Renata, bienvenida oficialmente. Será un privilegio trabajar contigo», dijo Mariana con una sonrisa. Renata la miró y asintió, sin mostrar demasiada emoción. «Gracias, Mariana. Estoy entusiasmada». La primera tarea del día llegó rápidamente. Una llamada del bufete de abogados de Hungría. «Señor Danilo», dijo Mariana por el intercomunicador. «El doctor Kovacs está en la línea. Dice que es urgente». Danilo atendió el teléfono con Renata a su lado. La conversación comenzó en inglés, pero pronto pasó al húngaro. Danilo lo miró perdido, sin comprender una palabra. Renata tomó el teléfono sin dudar. Después de unos minutos colgó con una expresión tensa. «Tenemos un problema», dijo. «Han llegado nuevos documentos. Parece que la herencia está siendo cuestionada». Danilo frunció el ceño, preocupado. «¿Qué?
¿No estaba ya resuelto? No del todo, respondió Renata. Han surgido otros parientes, 2 primos y una mujer que afirma haber vivido con tu tío. Alegan tener derecho sobre los bienes. Danilo se pasó la mano por el cabello. ¿Y qué hacemos ahora? Tenemos que ir a Budapest. La audiencia será en 2 días. Si no compareces, pierdes todo, explicó Renata. Danilo tragó saliva, nervioso. ¿2 días? Ni siquiera tengo pasaporte. Renata lo miró con determinación. Vamos a gestionar todo. Mariana puede ayudar con la documentación. Yo me encargaré de la parte legal. Danilo dudó por un momento. ¿Tú irías conmigo? Sí, pero con una condición, respondió Renata. Quiero el 5% de la herencia que logres conservar. Es lo mismo que cualquier abogado internacional cobraría. Danilo tragó saliva nuevamente. 5% de 15 millones de euros, casi 1 millón de reales. Pero perder todo costaría mucho más. Trato hecho. En pocas horas, la empresa de Danilo estaba trabajando a toda velocidad. Mariana corrió hacia la oficina para obtener un pasaporte de emergencia para Danilo. Amanda, del área financiera, se encargó de las reservas de vuelo, mientras que Roberto gestionaba todos los permisos legales necesarios. Renata, con una determinación que solo alguien en su posición podría tener, comenzó a contactar con sus antiguos contactos en Hungría. Había sido traductora en el consulado, pero más que eso, conocía a personas clave que podían ayudarla en este tipo de situaciones. Cuando Danilo y Renata se dirigieron al aeropuerto, la tensión seguía en el aire. Danilo estaba nervioso, con la mente llena de dudas sobre lo que los esperaba en Budapest. Mientras tanto, Renata, que tenía un control sorprendente sobre la situación, repasaba mentalmente cada detalle del caso. Sabía que esta podría ser la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Mientras el avión despegaba, Danilo apenas podía dormir. Estaba tenso, preocupado y pensando constantemente en cómo había llegado a esta situación. Sin embargo, Renata seguía trabajando, sin mostrar signos de ansiedad. Leía los documentos en su tableta, marcando puntos críticos de la ley húngara y ensayando posibles respuestas jurídicas que podrían surgir durante la audiencia. Durante el vuelo, Danilo le preguntó con cierto asombro, ¿siempre fuiste tan preparada? Renata, sin apartar la vista de su tableta, respondió, sí, solo que ustedes nunca me miraron a los ojos para notarlo. Danilo no dijo nada más. En ese momento, algo en él cambió. Había comenzado a ver a Renata de una manera completamente diferente. El avión aterrizó en Budapest bajo el cielo gris del otoño europeo. La ciudad, aunque hermosa, se sentía distante y fría, como un escenario surrealista en medio de todo lo que había estado sucediendo. Fueron recibidos en el aeropuerto por András Kovács, un abogado de renombre en Hungría. András era un antiguo colega de Renata, y el reencuentro fue cálido, pero profesional. «Bienvenidos a Budapest», dijo András con una sonrisa. «He estado al tanto del caso. Vamos a solucionar esto lo antes posible». Mientras caminaban hacia el hotel, András comenzó a resumir el problema. Los contendientes por la herencia eran agresivos y tenían abogados muy fuertes. Alegaban promesas verbales, relaciones afectivas y lazos familiares, pero sin documentos. Todo lo que tenían eran afirmaciones. Renata asintió con la cabeza. Sabía que este sería un desafío difícil, pero no imposible. «Tenemos el testamento más reciente», dijo con seguridad, «y buscaremos pruebas de la verdadera voluntad de Joseph». Al día siguiente, se dirigieron al registro central de Budapest. El edificio era antiguo, con columnas de mármol y un aire a historia, un lugar donde los registros de la vida de Joseph Sousa estaban guardados. Renata encontró 3 testamentos. El más reciente, hecho 3 meses antes de su muerte, dejaba todo explícitamente a Danilo. Además, encontraron una carta incompleta que Joseph había estado escribiendo para su sobrino. La letra era claramente suya y las palabras eran conmovedoras. «Querido sobrino Danilo», decía la carta, «sé que ni siquiera sabes que existo, pero siempre pensé en ti. Quiero dejarte lo que construí, pues eres de mi sangre».
Al encontrar la carta, Renata sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que si el tribunal veía ese testamento y la carta, la situación cambiaría a favor de Danilo. Pero aún había más por hacer. La carta era una pieza importante, pero no suficiente para ganar el caso. Necesitaban más pruebas, más testigos que confirmaran la validez del testamento. Con las pruebas reunidas, se dirigieron al bufete de abogados responsable de la partición de los bienes. El doctor Pater Saab los recibió con cortesía. «Tenemos un caso difícil, pero no imposible», dijo. «Los contendientes intentarán demostrar que Joseph fue manipulado, que estaba senil y que cambió de opinión al final de su vida. Vamos a necesitar testigos que apoyen la validez de este testamento». Renata ya tenía en mente a las personas que podrían ayudar. El médico de Joseph, la empleada de la casa y 2 vecinos antiguos. Ellos habían sido testigos de la relación cercana entre Joseph y Danilo y sabían de la carta que él había escrito. El día de la audiencia llegó rápidamente. El tribunal estaba lleno. 3 jueces se sentaron en la mesa central mirando con atención a todos los presentes. Los contendientes estaban allí: Esther, la supuesta compañera de Joseph, y los primos Bela y Mirali. Renata se sentó al lado de Danilo, susurrándole las traducciones de los procedimientos, mientras los abogados de los contendientes comenzaban a presentar sus argumentos. Los abogados atacaron con fuerza. Decían que Danilo era un oportunista, que Joseph nunca hablaba de él, y que Esther había cuidado de Joseph hasta el final de su vida. Sin embargo, cuando comenzaron a llamar a los testigos, la historia comenzó a cambiar. La vecina fue la primera en testificar. «Esther solo apareció al final», dijo. «Nunca la vimos antes. Joseph siempre habló de Danilo, de su sobrino, con cariño». Luego, el médico testificó. «Joseph me dijo poco antes de morir que dejaría todo a su sobrino. Siempre fue muy claro con eso». La empleada de la casa también habló. Escribía cartas para Danilo. Siempre mencionaba Brasil con nostalgia. Finalmente, Renata presentó la carta incompleta. La carta conmovió a la corte. El juez pidió 1 hora para deliberar. Danilo estaba nervioso, pero Renata, tranquila, le susurró: «Confía en las evidencias y confía en mí». Danilo, aunque preocupado, hizo caso de su consejo. La espera en el tribunal fue interminable. Danilo y Renata se miraban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Danilo sentía que el peso de la situación recaía sobre sus hombros. Si perdía, no solo perdería la fortuna que ni siquiera sabía que existía, sino que perdería también el respeto que había ganado a lo largo de su carrera. Renata, por otro lado, mantenía una calma inexpresable. Sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido lo mejor que podía hacer, pero también sabía que todo dependía del juez ahora. 1 hora después, el juez regresó y se sentó nuevamente en la mesa. La sala guardó silencio. Todos los ojos estaban puestos sobre él, esperando su decisión. «El tribunal reconoce la legitimidad del testamento de Joseph Sousa», dijo finalmente el juez. «Declara a Danilo Sousa heredero legal de la totalidad de los bienes». Danilo, que había estado conteniendo la respiración, se desplomó en la silla aliviado. Sus manos temblaban de emoción, mientras sentía que todo el peso de la ansiedad que había acumulado durante esos días se desvanecía. Renata, que había permanecido tranquila durante toda la espera, apretó suavemente la mano de Danilo. «Felicidades», le dijo con una sonrisa. «No, gracias a ti», respondió él, mirando a Renata con gratitud. «Sin ti, habría perdido todo». En ese momento, Danilo entendió algo que nunca antes había comprendido. Había subestimado a Renata, pero ella le había enseñado algo que cambiaría su vida para siempre. No se trataba solo de una cuestión de dinero, sino de dignidad, respeto y de aprender a ver más allá de las apariencias. Al regresar a Brasil, Renata fue promovida oficialmente a directora de Relaciones Internacionales en la empresa de Danilo. Se creó un nuevo sector de herencias y sucesiones internacionales, y ella fue nombrada para liderarlo. La empresa no solo había ganado un caso millonario, sino que también había ganado a una persona valiosa, que tenía mucho más que ofrecer
que lo que su uniforme de limpieza indicaba. 2 meses después, la hija de Renata, Sofía, pasó en primer lugar en la Universidad de São Paulo para estudiar medicina. Toda la empresa celebró la noticia. En una reunión con todos los empleados, Danilo dio un discurso emotivo. Durante 2 años traté a una de las personas más brillantes que he conocido como invisible. Hoy, ella no solo salvó mi fortuna, sino que me enseñó a ver de verdad. A partir de hoy, el 15% de las ganancias de la empresa se dividirán entre todos los empleados y crearemos un fondo de becas para los hijos de los colaboradores. Los aplausos resonaron en toda la sala y algunos empleados incluso lloraron de emoción. Mariana abrazó a Renata, con lágrimas en los ojos. «Cambiaste todo aquí dentro», le dijo. Danilo se acercó a Sofía, la hija de Renata, y la felicitó. «Felicidades, doctora». «Gracias, señor Danilo», respondió ella. «Mi madre siempre dijo que usted cambió nuestra vida». «Ella cambió la mía», dijo Danilo con una sonrisa sincera. Al mes siguiente, recibieron una carta del gobierno húngaro. Danilo y Renata fueron invitados a recibir la ciudadanía honoraria de Hungría, en reconocimiento por el caso ejemplar que habían resuelto. Renata lloró al leer la invitación, profundamente conmovida. «Nunca imaginé que mi dignidad tendría este reconocimiento», dijo con la voz temblorosa. Danilo, con una sonrisa que reflejaba una humildad que nunca antes había mostrado, la miró y respondió: «Fue tu dignidad la que enseñó a la mía a existir». Ese fue el momento en que Danilo comprendió que su vida no sería la misma. La arrogancia que había mostrado en el pasado había desaparecido por completo. Renata, la empleada que había sido invisible para él, lo había transformado de una manera que él nunca imaginó. Y así, la frase dicha con arrogancia, «Te doy mis sueldos si traduces esto», se transformó en el hito de una revolución silenciosa, donde la justicia y el respeto vencieron al prejuicio y la arrogancia. Danilo ya no veía a sus empleados como piezas en un juego de poder, sino como personas con habilidades, dignidad y talentos que podían cambiar el curso de su vida. Renata había sido la clave para abrir sus ojos a una nueva forma de ver el mundo. Fin.